¿Alguna vez te has preguntado cómo es posible encontrar una paz profunda, inquebrantable, en medio de un mundo ruidoso, caótico e implacablemente ocupado? Hoy exploramos una pregunta profunda. ¿Cómo puede la gente común que vive vidas comunes experimentar la misma conexión constante con lo divino que experimentaron los grandes santos? Descubriremos la respuesta al observar 3 hábitos diarios simples y ocultos, pero increíblemente poderosos, practicados por el Padre Pío, hábitos que pueden transformar instantáneamente nuestras rutinas mundanas en un viaje milagroso con Dios. Antes de explorar estos profundos misterios, tomemos un momento para hacer una pausa. Por favor, deja tu oración o carga específica en los comentarios a continuación. Si te faltan las palabras, simplemente deja un amén. Y te pido un favor, desplázate hacia abajo, encuentra a un hermano o hermana y responde con «Que Dios te bendiga» o «Estoy orando por ti». Hagamos de este un santuario donde nadie tenga que llevar su cruz solo. Cuando pensamos en San Pío de Pietrelcina, el Padre Pío, nuestras mentes se dirigen naturalmente hacia lo extraordinario. Pensamos en los estigmas, las curaciones milagrosas, el don de leer las almas en el confesionario, el aroma a rosas que acompañaba su presencia y su desconcertante habilidad para bilocarse por todo el mundo, para consolar a los moribundos. Estos eventos sobrenaturales están maravillosamente documentados y sirven como una prueba espectacular del poder de Dios irrumpiendo en nuestro mundo. Pero a veces la inmensa magnitud de la vida mística del Padre Pío puede hacerlo sentir distante de nosotros. Podríamos mirar su vida, transcurrida por completo en el escarpado y aislado convento de San Giovanni Rotondo, en las montañas del Gargano en Italia, y pensar que era un monje, un místico, un hombre completamente apartado. ¿Cómo puede su vida servir de modelo para la mía? Puede que estés viajando a un trabajo estresante, criando niños ruidosos y enérgicos, navegando por las complejidades de las relaciones modernas, o simplemente tratando de sobrevivir a las ansiedades del siglo XXI. No vives en un monasterio tranquilo. Tus días están dictados por despertadores, correos electrónicos interminables, atascos de tráfico y las incesantes exigencias de un mundo ruidoso. Sin embargo, la profunda verdad de la espiritualidad del Padre Pío es que no se construyó únicamente sobre lo extraordinario. El fundamento de su vida milagrosa se estableció sobre una rutina diaria muy simple, repetitiva y profundamente intencional. No pasaba cada momento suspendido en éxtasis. Pasaba sus días anclado en hábitos de fe profundos y deliberados. El Padre Pío entendía la naturaleza humana. Entendía con qué facilidad olvidamos a Dios cuando estamos distraídos. Entendía cómo el alma, de manera similar a una vasija con fugas, puede perder lentamente su gracia y su paz a medida que es golpeada por las exigencias del día. Por lo tanto, desarrolló y enseñó apasionadamente a sus hijos espirituales un ritmo de vida específico. Era un ritmo para anclar el alma al comienzo del día, sostenerla a la mitad y purificarla al final. Él enseñó que la santidad no se trata de escapar del mundo, se trata de santificar el mundo en el que te encuentras. Se trata de tomar el material crudo y a menudo desordenado de tu vida diaria y ofrecerlo en el altar del amor de Dios. Si adoptamos su ritmo, si implementamos el andamiaje espiritual que usó para sostener su propia alma, comenzaremos a ver lo milagroso desarrollarse en nuestras propias salas de estar, nuestros lugares de trabajo y nuestros momentos tranquilos de soledad. Embarquémonos juntos en este retiro, desglosando la rigurosa rutina espiritual del Padre Pío en 3 hábitos profundamente procesables que puedes y debes comenzar hoy. Número 1. El ofrecimiento de la mañana, rindiendo el amanecer. Considera el primer momento en el que te despiertas. El despertador suena, sacándote de las profundidades del sueño. Para la mayoría de nosotros, ¿cuál es la primera emoción que inunda la mente? Con demasiada frecuencia, es una ola de ansiedad, una lista mental de todo lo que hay que hacer.
un sentido de pavor ante una reunión difícil, o simplemente el pesado cansancio de enfrentar otro día exigente. En ese crepúsculo vulnerable entre el sueño y la vigilia total, el mundo se precipita y reclama nuestra atención. El Padre Pío vivía un tipo de mañana muy diferente. Para él, el amanecer era un campo de batalla, pero también era el momento supremo de oportunidad espiritual. El Padre Pío se despertaba muy temprano, mucho antes de que el sol saliera sobre las montañas italianas, a menudo alrededor de las 230 o las 3 de la mañana. Sus noches eran famosamente difíciles. Sufría un inmenso dolor físico por las heridas de Cristo y soportaba terroríficos y documentados ataques espirituales de fuerzas demoníacas que buscaban agotarlo y desanimarlo. Sin embargo, a pesar de los horrores de la noche, en el mismo momento en que abría los ojos, no se detenía en su sufrimiento. No permitía que las sombras de la noche o las ansiedades del día venidero reclamaran su primer pensamiento. Su primer acto, su reflejo espiritual inmediato, era hacer el ofrecimiento matutino. El ofrecimiento matutino es una práctica profundamente arraigada en la tradición católica, pero el Padre Pío lo elevó a una necesidad absoluta para la supervivencia espiritual. Enseñó a sus hijos espirituales que el ofrecimiento matutino no es solo una recitación de palabras, es un profundo acto de consagración. Es la decisión consciente de entregar por completo la pizarra en blanco del nuevo día a Dios. Para entender el poder de este hábito, tenemos que entender cómo veía el Padre Pío el tiempo y la acción humana. Creía que cada momento de nuestras vidas, cada aliento, cada paso, cada lágrima y cada gota de sudor tiene un valor eterno, pero solo si está unido a la voluntad de Dios. Si pasamos el día simplemente soportando nuestras tareas, quejándonos de nuestras cargas o buscando solo nuestro propio consuelo, esas acciones, espiritualmente hablando, caen al suelo como hojas muertas. No producen ningún fruto espiritual para nosotros ni para los demás. Pero si intencionalmente ofrecemos esas mismas acciones a Dios desde el comienzo del día, se transforman. El Padre Pío enseñó: cada sacrificio que haces es una joya en la corona del cielo. Él quería que entendiéramos la teología del mérito. Cuando te despiertas y rezas el ofrecimiento de la mañana, esencialmente le estás diciendo a Dios: Señor, te entrego todo hoy. Te entrego mis oraciones, mis obras, mis alegrías y mis sufrimientos. Los uno al sacrificio de Jesucristo en la cruz. Que nada de lo que haga hoy sea en vano. Imagina la profunda libertad que esto trae. Piensa en el increíble alivio de esta práctica. Significa que no tienes que estar arrodillado en una capilla para que tu vida sea una oración continua. Había una hermosa historia de una mujer de un pueblo rural italiano, madre de una familia grande y bulliciosa, que hizo el arduo peregrinaje a San Giovanni Rotondo para hablar con el Padre Pío. Estaba exhausta, abrumada y espiritualmente angustiada. Cuando finalmente llegó al confesionario, lloró. Le confesó al Padre Pío que se sentía como una terrible cristiana. Ella dijo: Padre, no tengo tiempo para orar. Desde el momento en que me despierto hasta el momento en que me desplomo en la cama, estoy limpiando, cocinando, separando peleas entre los niños y cuidando a los animales. Estoy completamente consumida por mi trabajo. No tengo tiempo para Dios. El Padre Pío la miró con inmensa ternura. No le dio una larga lista de oraciones complejas para recitar. No le dijo que descuidara a sus hijos para sentarse en la iglesia. En cambio, sonrió y le dijo: Hija mía, tu trabajo es tu oración, si se lo ofreces a Él. Él le explicó que el olor a pan horneado, el doblar la ropa, el consolar a un niño que llora, todas estas tareas ordinarias y agotadoras podrían convertirse en un incienso de dulce aroma, elevándose al trono de Dios, pero solo si ella tuviera la intención de que lo fueran. Le instruyó que comenzara su día antes de que sus pies siquiera tocaran el suelo, ofreciendo todo al Señor. Al hacer el ofrecimiento matutino, el Padre Pío nos enseña que podemos convertir lo secular en sagrado. El viaje diario en tráfico pesado soportado con paciencia y ofrecido a Dios
se convierte en una oración de intercesión por las almas en el purgatorio. La tediosa hoja de cálculo en el trabajo, completada con diligencia y ofrecida a Dios, se convierte en un acto de adoración. El dolor físico de una enfermedad, unido a los sufrimientos de Cristo en la aflicción, se convierte en una fuerza poderosa para la salvación de los pecadores. El Padre Pío solía decir: el pasado, oh Señor, a tu misericordia; el presente a tu amor; el futuro a tu providencia. Esta es la esencia del hábito matutino. No te aferras a la culpa del ayer y no vives con el miedo del mañana. Estás tomando el día presente, el único tiempo que realmente posees, y entregándoselo al arquitecto del universo. ¿Cómo puedes comenzar esto hoy? No requiere dinero, ni viajes, y solo 30 segundos de tu tiempo. Mañana por la mañana, cuando te despiertes, antes de revisar tu teléfono, antes de leer las noticias, antes de dejar que el estrés del día te inunde, simplemente haz una pausa. Quédate acostado un momento y di una oración sencilla. Puedes usar el tradicional ofrecimiento matutino católico. Oh Jesús, a través del Inmaculado Corazón de María, te ofrezco mis oraciones, obras, alegrías y sufrimientos de este día. O puedes usar tus propias palabras desde el fondo de tu corazón. Señor, te entrego este día, pase lo que pase, que sea para tu gloria y el bien de las almas. Si haces de esto tu hábito diario, comenzarás a notar un cambio sutil pero profundo en tu psicología. Cuando surja una frustración al mediodía, tal vez un compañero de trabajo te hable bruscamente o derrames café en tu ropa, en lugar de reaccionar con rabia inmediata, tu alma recordará la promesa que hiciste al amanecer. Pensarás: ya le ofrecí esto a Dios. Lo que alguna vez fue una molestia sin sentido, se convierte en una oportunidad para la gracia. Este fue el primer secreto de la paz inquebrantable del Padre Pío. Nunca libró las batallas del día, solo porque ya le había entregado el día entero a Dios, incluso antes de que saliera el sol. Número 2. La comunión espiritual, sosteniendo el alma de forma invisible. A medida que la mañana da paso a la tarde, surge un tipo diferente de desafío espiritual. El fervor inicial del ofrecimiento matutino a menudo se desvanece. La realidad de las cargas del día comienza a pesar fuertemente sobre nuestros hombros. Los monjes y los escritores espirituales han hablado durante mucho tiempo del demonio del mediodía, esa sensación de cansancio, apatía y sequedad espiritual que se arrastra cuando nuestra energía se agota. Nos irritamos fácilmente, perdemos nuestro enfoque. La vasija con fugas del alma, golpeada por los vientos del mundo, se siente vacía. El Padre Pío entendía perfectamente esta entropía espiritual. Sabía que una sola comida en la mañana no es suficiente para sostener el cuerpo durante un día completo de trabajo duro, y de manera similar, una sola oración en la mañana no es suficiente para sostener el alma a través de las pruebas del mundo. El alma requiere nutrición continua. Para el Padre Pío, el alimento supremo, el centro absoluto de su existencia, era la Sagrada Eucaristía. Cuando el Padre Pío celebraba la misa, no era un ritual de rutina, era una entrada visible, agonizante y trascendente en la pasión de Cristo. Los testigos lo observaban en el altar durante horas, con el rostro pálido, lágrimas corriendo por sus mejillas, entrando en una profunda unión mística con el Señor. Él extraía su propia fuerza vital de la Eucaristía. Pero el Padre Pío sabía que no podemos pasar todo nuestro día físicamente frente a un sagrario. No podemos recibir la comunión sacramental cada hora. Tenemos trabajos, tenemos familias, tenemos deberes mundanos. Entonces, ¿cómo cerramos la brecha entre nuestra misa dominical y nuestro bajón del jueves por la tarde? ¿Cómo mantenemos esa conexión vital con Jesús cuando estamos a kilómetros de distancia de una iglesia? La respuesta del Padre Pío, y su segundo hábito diario crítico, fue la práctica frecuente de la comunión espiritual. La comunión espiritual es uno de los tesoros más hermosos, pero increíblemente subutilizados de nuestra fe. Santo Tomás de Aquino la definió como un ardiente deseo de recibir a Jesús en el Santísimo Sacramento,
y en abrazarlo amorosamente, como si realmente lo hubiéramos recibido. Es un acto de la voluntad, un vuelo del corazón a través del tiempo y el espacio para arrojarse espiritualmente a los pies del sagrario e invitar a Jesús a morar en el interior. El Padre Pío practicaba la comunión espiritual constantemente. Instruyó a sus hijos espirituales a hacerlas no solo una vez al día, sino docenas de veces al día. Poseía una profunda comprensión mística de cómo opera el reino espiritual. Creía que los muros de la iglesia, los kilómetros de distancia física, no son absolutamente nada para el espíritu. Hay un testimonio fascinante de una de sus hijas espirituales más cercanas, una mujer llamada Cleonice Morcaldi. Ella era profundamente devota del Padre Pío y dependía en gran medida de su guía. Un día, se le acercó abrumada por la gran ocupación de su vida. Le dijo que sentía un profundo dolor en su corazón porque sus deberes la mantenían alejada de la iglesia durante el día. Sentía una profunda hambre de la presencia eucarística de Jesús y se sentía empobrecida porque no podía visitar físicamente el Santísimo Sacramento. El Padre Pío, con su penetrante visión espiritual, le dio una profunda instrucción. Él le dijo: durante el transcurso del día, cuando no te sea permitido hacer otra cosa, vuela en espíritu ante el sagrario. Vuela allí en tu espíritu. Deja tu cuerpo donde está y envía tu corazón al altar. Jesús te verá, recibirá tu amor y te devolverá su gracia. Le dijo que hiciera una comunión espiritual cada vez que el reloj diera la hora. Esta es una enseñanza asombrosa. El Padre Pío nos asegura que nuestros deseos son fundamentalmente activos en el reino espiritual. Cuando haces una comunión espiritual, no es simplemente un pensamiento agradable o un truco psicológico, es un evento espiritual genuino. Aunque no reemplaza la recepción física del sacramento de la Eucaristía, los maestros espirituales a lo largo de los siglos han enseñado que una comunión espiritual profundamente ferviente a veces puede traer incluso más gracia al alma que una comunión física recibida con frialdad o con un corazón distraído. Piensa en las profundas implicaciones de este hábito. Podrías estar sentado en la sala de espera de un médico, con el corazón latiendo con ansiedad por un diagnóstico inminente. El mundo a tu alrededor es estéril, clínico y aterrador, pero en esa misma silla puedes cerrar los ojos durante 5 segundos y decir: Jesús mío, creo que estás presente en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Como no puedo, en este momento, recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya estuvieras allí y me uno totalmente a ti. No permitas nunca que me separe de ti. Amén. En ese momento invisible, se construye un puente de luz entre tu corazón ansioso en la sala de espera y el sagrario más cercano donde el cuerpo físico de Cristo descansa en silencio. Atraes su fuerza directamente hacia tu debilidad. La vida del Padre Pío está llena de historias de cómo funciona esta conectividad espiritual. A menudo se le veía en un estado de profunda abstracción. Sus labios se movían en silencio, incluso mientras caminaba por los pasillos del convento. Estaba constantemente en comunión. Debido a que vivía en este estado constante de unión espiritual, se le concedieron inmensos dones espirituales. Está bien documentado que el Padre Pío podía saber exactamente lo que estaban experimentando sus hijos espirituales, incluso si estaban a miles de kilómetros de distancia. La gente le escribía o lo llamaba mentalmente en momentos de extremo peligro o dolor, y él se les aparecía, ya sea en bilocación o enviando el aroma de rosas para llevarles el consuelo de Cristo. Podía atravesar el espacio y el tiempo precisamente porque su corazón estaba anclado permanentemente a la Eucaristía, el centro de todo espacio y tiempo. Quería que compartiéramos exactamente ese mismo poder. Quería que nos diéramos cuenta de que nunca estamos desconectados de la fuente de la vida. Para comenzar este hábito hoy, no necesitas memorizar una larga fórmula. La esencia de la comunión espiritual es simple: creencia, amor, deseo y unión.
Puedes simplemente susurrar en tu corazón: Jesús, te amo, ven a mí, te necesito en este momento. Imagina si configuraras una alarma silenciosa en tu teléfono o simplemente usaras las transiciones naturales de tu día. Cada vez que subes a tu auto, cada vez que tomas un descanso para almorzar, cada vez que entras en un ascensor para hacer una comunión espiritual rápida y ferviente, estarías arrojando un ancla en las profundas aguas de la gracia varias veces al día. Las irritaciones de la tarde ya no tendrían el poder de destruir tu paz, porque tu alma sería alimentada continuamente, sostenida de forma invisible por el pan de vida. Número 3. El examen de conciencia nocturno, barriendo el alma. A medida que el sol se pone y el día llega a su fin, un pesado agotamiento se instala inevitablemente sobre nosotros. La inclinación natural de la naturaleza humana al final de un día largo y difícil es buscar un escape. Queremos adormecer nuestras mentes, encender la televisión, desplazarnos sin cesar por pantallas brillantes y simplemente desvanecernos en el sueño. Queremos dejar el día atrás lo más rápido posible. Pero el Padre Pío sabía que la transición de la vigilia al sueño es un umbral espiritual profundamente importante. Sabía que simplemente desplomarse en la cama sin echar un vistazo atrás es una negligencia espiritual peligrosa. El tercer hábito vital de su rutina diaria era un riguroso y profundamente honesto examen de conciencia vespertino. El Padre Pío a menudo usaba una metáfora muy práctica, casi empresarial, para describir esta práctica. Decía que un alma debe actuar como un comerciante diligente. Un comerciante exitoso no simplemente cierra las puertas de su tienda al final del día y se aleja. Se sienta en su escritorio, abre su libro de contabilidad y cuenta meticulosamente las ganancias y pérdidas del día. Examina qué se vendió bien, qué falló, dónde cometió errores y dónde ganó. Si un comerciante descuida su libro de contabilidad, pronto caerá en la ruina sin siquiera darse cuenta. Exactamente de la misma manera, el Padre Pío enseñó que debemos examinar el libro de contabilidad de nuestras almas cada noche. Decía: el polvo se asienta en el alma tal como se asienta en los muebles. Si no desempolvas tu casa con regularidad, se acumula una gruesa capa de mugre hasta que la belleza original de la madera se oscurece por completo. Si no examinamos nuestra conciencia a diario, el polvo de los pecados veniales, pequeños resentimientos, pequeñas mentiras, actos egoístas y las oportunidades de gracia perdidas comienzan a cubrir el alma, cegándonos a nuestras propias faltas y distanciándonos de la voz de Dios. El Padre Pío era legendario por su habilidad para leer las almas en el confesionario. Miles de peregrinos acudían a él, esperando en fila durante días solo por unos minutos en su presencia. Muchas veces, los penitentes entraban al confesionario nerviosos y sin preparación, o peor aún, intentando ocultar intencionalmente un pecado por vergüenza. El Padre Pío, armado con la luz sobrenatural del Espíritu Santo, a menudo los detenía en medio de la oración. Él les relataba sus pecados, nombrando horas, lugares y acciones específicas que creían escondidas en la oscuridad. Hay una historia poderosa de un profesional rico y arrogante que llegó a San Giovanni Rotondo por mera curiosidad. Entró al confesionario sin haber examinado seriamente su vida en décadas. Mencionó rápidamente algunas faltas genéricas y superficiales, tratando el sacramento como una conversación casual. El comportamiento del Padre Pío cambió de inmediato. Su voz se volvió severa, resonando con justa autoridad. Le dijo al hombre que saliera del confesionario, que subiera a las escarpadas montañas detrás del convento y pensara seriamente en lo que había hecho con su vida. Le dijo que llevaba toda una vida de podredumbre sin examinar en su alma. El hombre, sacudido hasta la médula por la penetrante mirada del santo, deambuló por la ladera de la montaña durante horas, obligado finalmente a mirar hacia su interior, despojado de su orgullo y distracciones, el recuerdo de sus pecados pasados, las personas que había utilizado, las mentiras que había dicho, la arrogancia de su corazón, se abalanzaron sobre él como un maremoto. Comenzó a llorar amargamente.
Cuando regresó al confesionario horas más tarde, era un hombre quebrantado y contrito. El Padre Pío le dio la bienvenida con inmensa ternura paternal. Escuchó su verdadera confesión y lo absolvió, devolviéndolo a la gracia. El Padre Pío exigía este nivel de honestidad a sus penitentes, pero se lo exigía primero y ante todo a sí mismo. A pesar de su profunda santidad, se sometía a un riguroso examen nocturno, porque cuanto más te acercas a la luz de Dios, más claramente ves tus propias imperfecciones. Entonces, ¿cómo practicamos este hábito de manera práctica? ¿Cómo realizamos un verdadero examen de conciencia sin caer en la ansiedad o en la escrupulosidad? La tradición espiritual que siguió el Padre Pío esboza un método estructurado y hermoso. Primero, comenzamos con el agradecimiento. Esto es crucial. Antes de mirar nuestros pecados, miramos la bondad de Dios. Nos sentamos en la tranquilidad de nuestro dormitorio y agradecemos a Dios por las bendiciones específicas del día. Le agradecemos por la vida, por nuestra familia, por la comida en nuestra mesa, e incluso por las cruces que llevamos, reconociendo que todas las cosas ayudan a bien a los que lo aman. El Padre Pío estaba profundamente agradecido, e incluso daba gracias a Dios por las heridas agonizantes en sus manos y pies, viéndolas como un regalo supremo de compartir la pasión de Cristo. Segundo, le pedimos luz al Espíritu Santo. No podemos ver nuestros propios pecados con claridad. Nuestro orgullo justifica naturalmente nuestro mal comportamiento. Envía tu Espíritu para mostrarme a mí mismo como tú me ves. Despójame de mis excusas. Tercero, revisamos el día hora por hora. Este es el corazón del hábito. Reproducimos la cinta del día en nuestras mentes, pero la vemos con los ojos de Cristo. Observamos nuestras interacciones. Cuando me desperté, ¿estaba irritable? Cuando hablé con mi cónyuge, ¿fui duro o impaciente? ¿Perdí horas de tiempo en distracciones sin sentido cuando debería haber estado trabajando? ¿Chismeé sobre un compañero de trabajo? ¿Ignoré al mendigo en la calle? ¿Alimenté pensamientos impuros? ¿Fallé en defender mi fe cuando se burlaron de ella? Observamos las realidades concretas de nuestras acciones y omisiones. Cuarto, pasamos al arrepentimiento. No miramos nuestros pecados para odiarnos a nosotros mismos. Miramos nuestros pecados para afligirnos por el hecho de haber ofendido a un Dios infinitamente bueno. Hacemos un acto de contrición sincero. Le decimos al Señor que lo sentimos, no solo porque tememos al castigo, sino porque lo amamos y sabemos que nuestros pecados lo hirieron. Finalmente, hacemos un firme propósito para mañana. No hacemos vagas promesas de ser mejores. Tomamos resoluciones procesables y específicas. Mañana no les gritaré a mis hijos cuando hagan ruido. Mañana pasaré 15 minutos en oración silenciosa en lugar de mirar mi teléfono. Cerramos el libro de contabilidad, lo sellamos con la sangre de Cristo y encomendamos nuestras almas a la misericordia de Dios. El Padre Pío tenía una profunda devoción por su ángel de la guarda, conversando a menudo con él, como un amigo cercano. Instruyó a todos a apoyarse fuertemente en sus ángeles. Al final de su examen nocturno, encomendaba su alma a su ángel de la guarda, pidiéndole que lo cuidara durante la noche. Veía el sueño como un ensayo diario para la muerte, una rendición total de la conciencia en manos del Creador. Cuando estableces este hábito nocturno, ocurre una transformación increíble. Ya no llevarás la culpa del lunes hacia el martes. Ya no dejarás que la ira no resuelta se encone en tu corazón. Al limpiar el alma todas las noches, te aseguras de irte a dormir en estado de gracia, en paz con Dios y en paz con el mundo. Te despiertas a la mañana siguiente con una verdadera pizarra en blanco, listo para comenzar el magnífico ciclo del ofrecimiento matutino de nuevo. Estos 3 hábitos, rendir el amanecer con el ofrecimiento matutino, sostener el alma de forma invisible con comuniones espirituales frecuentes y barrer y limpiar el alma con el examen de conciencia vespertino, no son teorías teológicas complicadas, son el ritmo diario práctico de un santo que vivió íntimamente con lo milagroso. El Padre Pío
Nos demostró que no tenemos que realizar hazañas espectaculares para alcanzar la santidad. Simplemente tenemos que invitar a Dios a la arquitectura ordinaria de nuestros días. La muerte y la oscuridad espiritual no tienen poder sobre un alma que está continuamente atada al cielo. El Padre Pío demostró que el velo entre el cielo y la tierra es increíblemente delgado, más delgado de lo que podamos imaginar. Al adoptar estos 3 hábitos, no solo estás diciendo oraciones, estás perforando activamente ese velo. Estás atrayendo la luz, la paz y el profundo amor de Jesucristo directamente a tu sala de estar, tu lugar de trabajo y a lo más profundo de tu corazón. Te estás uniendo a un círculo continuo de gracia que abarca el tiempo y la eternidad. Comienza mañana por la mañana. Ofrece el día. Sostén tu alma. Examina tu corazón. Dios te está esperando en los momentos tranquilos de tu vida ordinaria, listo para obrar lo milagroso en tu interior. Ten esperanza, mantente en paz y sabe que eres profunda y eternamente amado.